Bienvenidos a Betania Online. Gracias por estar con nosotros aquí, nuevamente trayéndole un mensaje de la palabra de Dios. Hemos estado tratando el tema de la adversidad. ¿Cuáles son los propósitos de la adversidad? ¿Por qué la adversidad en la vida del creyente? Ya sea adversidad, aflicción, crisis, problema de salud. Y realmente hoy queremos tratar los beneficios que la Biblia nos indican sobre cómo podemos encontrar valor en la adversidad. ¿Cómo podemos encontrar algún beneficio en tiempos de aflicción? Y queremos comenzar hoy con dos versículos en 1 de Pedro, capítulo 4, del 12 al 13, donde dice: queridos amigos, no os sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Aquí en este pasaje, que vamos a usar como la base o el texto principal, vamos a ver ese versículo más luego, pero vemos que las pruebas son parte de la vida cristiana. Ya hemos hablado de eso en los últimos dos mensajes. Las pruebas son parte. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Esto no es el cielo. Y mientras estamos en este mundo caído, vamos a ver problemas, vamos a ver desgracias, vamos a ver dolor y sufrimiento. Y es triste y es doloroso como pastor de una iglesia ver a sus ovejas pasando por dificultades. Actualmente tenemos varias crisis al mismo tiempo aquí en Betania y familiares de hermanos en Betania. Y la presión es fuerte para las personas. Pero Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha dejado sin instrucción. Nos ha dado su palabra. Y nos ha dado, yo voy a hoy compartir 7 beneficios de la adversidad. Y el primero es que los problemas nos dan dirección. En el sentido de que a veces un problema que llega a mi vida me previene un problema más grande en mi vida. Han habido personas que han ido al médico porque tienen una tos. Van al médico, lo examinan y descubren un problema más serio, pero a tiempo. Y así es con las pruebas en nuestras vidas, con los problemas en nuestras vidas. ¿Se recuerdan de Saulo? Saulo andaba persiguiendo la iglesia y el Señor cambia la dirección de su camino, le da una ceguera que ahora no puede ver y depende de otros para que lo lleven en otra dirección. Y ahí conoce a Bernabé y ahí él conoce al Señor. Y el Señor mantiene a Pablo humilde con una aflicción que le da, que vemos en 2 de Corintios 12, donde habla de este aguijón que Pablo tenía, que Dios permitió que él tuviera. ¿Para qué? Para mantenerlo humilde y para mantenerlo sirviendo a Dios. Por lo tanto, a veces es una redirección, no es una puerta cerrada, es Dios redireccionando a la persona. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 20, versículo 30, el castigo le quita lo malo al perverso, porque el castigo hace cambiar a la gente. El castigo, podemos decir la adversidad, la crisis, hace cambiar a las personas. Y a veces los problemas nos dan una nueva
dirección, aunque parezcan dolorosas. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha salvado de algo peor? Estaba pensando en este día, nuestra hermana Nani, que salió para Florida, se mudaron el domingo pasado, muy triste, ella y sus hijas se fueron del área a Florida con su esposo. Estamos orando por su esposo para que conozca a Cristo, pero en el camino hubo un problema, que algo totalmente fuera de lugar, algo que nunca había pasado y nunca debió pasar, pero pasó. Y ellos tuvieron que quedarse la noche en otro estado de camino, creo que en Virginia, en lo que cambiaban camiones. Hermanos, eso parece una crisis, pero realmente fue una inconveniencia. Pero yo no dudo que Dios estaba protegiendo a esa familia en el camino. Quizás algo peor iba a ocurrir. Y Dios, permitiendo un problema relativamente insignificativo, posiblemente, no lo sabremos en esta vida, pero posiblemente les libró de otro problema mayor. Y así pasa cuando Dios cambia sus planes. Pregúntese, ¿está Dios tratando de decirme algo? ¿Está Dios tratando de cambiar la dirección en que voy? Bueno, el primero es los problemas cambian nuestra dirección. Segundo, los problemas nos protegen, ¿verdad? Esa es otra manera que va entrelazado un poco con el que ya mencioné. Porque a veces un problema puede ser una bendición en disfraz. Sabemos que Dios nos da el ejemplo en la palabra de Dios de José. José fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto, allá fue acusado de querer aprovecharse de la mujer de Potifar, inocentemente, pero duró 2 años en la prisión. De ahí siguió moviéndose y empezó a revelar sueños desde la prisión y Dios comenzó a ascender a José hasta que llegó a ser el segundo en mando en Egipto. Un problema serio en la vida de José, pero Dios estaba preparando a José para librar a la nación de Israel. Por lo tanto, Dios protegió a la nación de Israel. Y se recuerdan al final cuando José ve a sus hermanos. José le dice a sus hermanos: ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente, a una nación. Un problema para proteger al pueblo de Israel. Dios nos protege a través de aún de los problemas. Así que los problemas nos protegen. En tercer lugar, los problemas nos prueban. Y vimos esto en el primer mensaje en el primer mensaje que vimos en el mes pasado. Los problemas nos ponen a prueba. Eso es así, Dios nos prueba. Y Dios a veces nos prueba y fallamos. Y Dios nos va a seguir probando hasta que pasemos el examen. ¿Cuál es el examen? Que Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que no nos inclinemos a nuestra propia sabiduría, sino en Dios. Deuteronomios 8:2 que vimos hace unas semanas atrás. Te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Noten, hermanos, que Dios
nos prueba para ver nuestra confianza, para ver si estamos dependiendo de nuestra propia fuerza y sabiduría. Entonces, los problemas son para cambiar nuestra dirección, para protegernos, para probarnos, como tipo examen. Número 4, los problemas nos ayudan a crecer. La idea es, hermanos, nos ayudan a madurar. El cristiano en este lado del cielo está en un proceso de santificación. Se convierte a Cristo, ahí está la justificación. El día que estemos con el Señor está la glorificación. Pero en el medio, santificación. Vamos a ir creciendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, o debemos estar creciendo. Y la idea es que la Biblia dice en Romanos 5, 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Miren cómo lo dice Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¡Wow! El Señor Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento. Hermanos, la realidad es que Dios quiere crear en nosotros la imagen de su Hijo. Y eso toma tiempo, y toma esfuerzo, y toma presión, y toma acción de parte de Dios. Primero, para hacernos dependientes de Dios. Dios quiere que dependamos de Él. Dice Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. En otras palabras, hermanos, tenemos que depender de Dios. Dios quiere ver que somos cristianos dependientes, no independientes. Que no somos autosuficientes. Que no somos personas que simplemente queremos hacer lo que queremos hacer cuando queremos hacerlo. Dependemos de Dios. Miren cómo lo pone el libro de Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Noten que Dios quiere que estemos alineados con Él, dependiendo de Él. Esto es parte de ese crecimiento. Eso es parte de nosotros madurar en la santificación. Porque los problemas desarrollan nuestro carácter. Dice la Biblia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos o maduros y cabales, que sin que os falte cosa alguna. Nuestro carácter tiene que ser moldeado. Nuestro carácter a veces no mejora cuando todo va bien. Otra vez el ejemplo de José. José fue un niño mimado, con poco carácter. Sus hermanos envidiosos de él, y él lo sabía. Y él hacía cosas frente de ellos como para molestarlos. No tenía buen carácter José. Dios tuvo que enviar a José a Egipto para que desarrollara en la vida de presión y de trabajo
y de aflicción y de adversidad que José para producir carácter en José. Hermano, así es que Dios a veces pone presión, aflicción, adversidad, crisis, sufrimiento, para producir en nosotros carácter, mejor carácter. Miren cómo lo pone 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tremendo. Dios quiere producir en nosotros ese carácter. A veces la crisis es una forma de Dios corregirnos, de Dios mantenerlos en la línea, en la vía angosta. Pero también sabemos que Dios nos quiere instruir, como ya habíamos mencionado en el versículo 1 de Pedro 4, 12 y 13, donde dice: para que estas pruebas los hacen partícipes con Cristo en su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada en el mundo. Dios nos quiere instruir. Dios nos quiere ayudar a crecer. Porque, hermanos, algo de la crisis que tenemos que recordar es que la crisis nos ayuda a poner la teoría en práctica. Es fácil decir, confía en el Señor. Es fácil decir, ora al Señor. Es fácil decir, el Señor te va a ayudar. Pero cuando nos pasa a nosotros o a alguien cercano de nosotros, es otra historia. Pero ahí es donde la prueba para nosotros crecer. Dios quiere que pongamos en práctica la teoría, lo que sabemos, lo que decimos que sabemos. Ahora se pone en práctica. Noten lo que dice el libro de Salmo 119, 3 versículos vamos a ver aquí. El 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Y el 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Ven ahí, hermanos? La aflicción nos lleva a aprender. Entonces, Dios quiere que crezcamos. Número 5, la quinta es: los problemas nos hacen humildes. Ese lo vimos, el primer mensaje, hablé sobre eso en Deuteronomio 8, del 1 al 6. Pero el problema, hermanos, es que somos autosuficientes, o creemos que somos. Somos orgullosos. Creemos que no necesitamos ayuda de nadie y de Dios tampoco. Y Dios a veces permite aflicción para que aprendamos humildad. Y nos preguntamos, ¿por qué me está pasando a mí? Dice Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. 1 de Pedro 5:5, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios quiere que nosotros dejemos el orgullo a un lado y la autosuficiencia, la autonomía a un lado,
y confiemos en Dios y nos sometamos a Dios y a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Número 6, son 7. Los problemas nos preparan para ayudar a los demás. Qué importante es eso. Una persona que ha pasado por un tratamiento de cáncer puede ayudar a otra persona pasando por un tratamiento de cáncer. Una persona que ha sido la persona que cuida un paciente con alguna enfermedad, esa persona, es un cónyuge o otra persona, puede ayudar a otros en esas dificultades. Porque los problemas nos preparan a nosotros para poder tener simpatía, empatía y ayudar a otros. Mire cómo lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Padre de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Porque por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Noten ahí, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a otros. Los problemas nos preparan. Si usted está pasando por un problema, pídale a Dios que le dé la oportunidad de ayudar a otra persona pasando por ese problema. Y ayude a esa persona. Y en último lugar, mis hermanos, los problemas nos perfeccionan. Habíamos visto el versículo de Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, Dios, me probará y saldré como oro. Nos perfeccionan, remueven las impurezas de mi vida, los problemas, las aflicciones, la adversidad. Como lo dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, la Biblia enseña que hay madurez a través de las dificultades. Y los problemas van a venir, y hay gente que se enoja y se ponen amargos contra Dios, se desaniman, deprimidos, ansiosos por los problemas. Y Dios tiene que enseñarles a regocijarse en el Señor. No en el problema, pero en el Señor. Sabiendo que aunque mi vida está descontrolada, mi vida física está fuera de lo normal, pero Dios sigue en el trono y Dios todavía me ama. Y Dios es bueno, aunque mi enfermedad sea mala. Dios sigue siendo bueno. El dolor es malo. El sufrimiento es malo. Pero Dios es bueno. Y ponemos la mirada en Él, confiando en Él para que nos perfeccione. Cuando una situación, una enfermedad, un problema, una crisis invade su vida, en vez de desesperarse y ponerse en una actitud negativa, busque la sabiduría de Dios y busque qué bueno puede salir de esta situación. Puede ser la salvación de sus seres queridos, puede ser la salvación de sus vecinos, de sus amigos. Qué bendición sería que algo así salga de una enfermedad o de una crisis. Entonces, hermanos, hay un versículo en el libro de Habacuc que es tremendo versículo en cuanto a esto. Dice Habacuc: aunque las higueras no florezcan y no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto. Suena malo. Aunque los rebaños mueran en los campos
y los establos estén vacíos. Más negativo. Aún así, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios por esos versículos. Hermanos, cuando todo aparenta no ir bien, regocijaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos. Eso lo dijo Pablo de una prisión. Pablo no estaba en un country club en ese momento. Pablo estaba en una prisión primitiva. Y Pablo nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez, regocijaos en el Señor. Así que, hermanos, le animo hoy que usted vea los beneficios de las pruebas y de la aflicción y de la adversidad de nuestras vidas. Y pidamos sabiduría de Dios para ver cómo podemos nosotros salir al otro lado y no perder el testimonio de cristiano y las lecciones que Dios nos quiere enseñar. Oremos.